Bueno, citando el ejemplo de nuestro compañero Rodrigo, donde se plantea un ejercicio o un posible trabajo, 8 supermercados. No se tiene obviamente el número de usuarios de cada uno de ellos. ¿Cómo plantear un muestreo de esa manera? Un muestreo por conglomerados. El primer detalle es que quiero aprovechar ese ejemplo para diferenciar del estratificado aún más. En el estratificado yo iría a los 8 supermercados. Esa es la característica grande del estratificado. Voy a los 8 y ya dentro de los 8 miro cómo selecciono pues otros usuarios, número de usuarios y analizo. En conglomerados no voy a los 8. Busco de alguna forma, con el tema más cual incluso, cuántos conglomerados son. Entonces, ¿cómo busco yo el número de usuarios? Hay que buscar una estimación. En la teoría se habla de un n promedio, un n con otro acento, pues con una nomenclatura de acento, y es que igual que en muchos de los trabajos, toca hacer un estimado de cuántos son los usuarios que llegan o que tienen. Hoy por hoy, si nosotros fuéramos contratados por ese supermercado que tiene esas sedes, no lo dan. Recuerden que hoy tienen un movimiento con el tema de puntos o la tecnología nos permite saber cuántos usuarios llegan o cuántos tienen. Asumamos que no, pero uno sí puede intuir más o menos cuántos son los posibles usuarios posibles. Eso es un detalle. Otro detalle es cuánta es la capacidad del supermercado. Es decir, cuántos pueden estar en un momento dado en el supermercado, 100, 500, 600, dependiendo del área ya física del local. Si fuera hoy por hoy, con el tema de la pandemia, aquí estamos hablando de que en los centros comerciales, algunos abrieron ayer en algunas ciudades del país, aquí en Medellín ya habían abierto, hablan de una ocupación del 35%. Pues ese 35% lo estimaron. Ayer escuchaban en las noticias y decían un centro comercial en la capital, no de tantos, decían que el 35% eran como 4.000 personas. Pero entonces hay estimaciones. Nosotros nos toca estimar cuántos son los posibles usuarios. Esa es una cosa. Otra es los posibles que lleguen, que estén en un momento dado. Entonces habría que mirar cuál es la más posibilidad. Porque como son personas de unas características, los que nos interesa encuestar serán mayores de 18 años, serán los jefes de hogar o serán las mamás. Hay que delimitar aún más y hacer estimaciones ahí. El tema de monoetápico se ve muy difícil por lo que ya hemos considerado, pero yo sí puedo pensar, haciéndolo muy así, como decimos aquí, muy rajatabla, pensar que entre esos 8, saber que en el uno van 10.000, en el otro 8.000, en el otro 7.000, etc. Tener esa suma, entonces tengo un n total, estimado. Pero también qué tantas diferencias hay en el número de personas que van a unos o a otros. Porque de eso dependerá el número de conglomerados que también yo decida seleccionar. Porque voy a sacar es una muestra de cada de los estratos del conglomerado que seleccione. Vamos a hacerlo manual aquí. Voy a irme por aquí, módulo, muestreo. Voy a irme muestreo bietápico de una vez. Muestreo por conglomerado bietápico de una vez. Y lo voy a hacer manual porque tengo poca información de pronto. Número de conglomerados, 8. Ahí están, 8. Este manual no lo hice en el anterior porque no lo vi tan útil, digámoslo así. Son útiles todos, pero aproveché mirar estas dos opciones automáticas. Ahora, número de conglomerados son 8. ¿Qué decisión tomo? ¿Muestra igual para todos? ¿Fracción fija? ¿O un tamaño de muestra para cada grupo? Si yo defino un tamaño muestral para cada uno de ellos, seguramente no será equiprobabilístico también en la primera entrada, porque las personas son diferentes en cada uno de ellos. Pero yo sí puedo decir que tome la misma muestra. Voy a mirar acá, definir tamaño muestral de cada conglomerado. Entonces, si yo le doy definir, aquí me permite decir estimados, ¿no? Ahora,
Si sabemos pues que hay muchos 50.000, 80.000, pues menos el problema porque pues se nos vuelve eso casi que infinito, ¿no? Entonces, número de conglomerados en la muestra. Vamos a pensar que me voy con 3, pero tengo que definir aquí de todas maneras cómo están cada uno. Pongamos ejemplos que queden suaves los numeritos, pues, para modo ejemplo no más que lo que estamos ilustrando. Aquí hay que estimar estos datos. Yo entiendo que no sabemos, eso lo comprendo, no sabemos el dato total, pero sí habrá numeritos, alguna estimación que podemos llegar. Entonces ya yo puedo decir algo así, como les digo, muy arbitrariamente. Esto sí es arbitrario, nada de análisis. Al de 600 le quedó menos, bueno, pongámosle este. Entonces aquí yo puedo decir cuánta muestra para cada uno de estos. Pero también dentro de esa opción que di, que yo ya definí cuánto va a ser para cada uno, este n pude haberlo tomado con una fórmula aleatoria simple. Pudo haber hecho. Y me dio que para 567 fueron estos, porque hay una proporción de personas que le compran tecnología. En este otro es otro número de personas de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces pude haber dicho esta distribución. Acepto. Pero aquí todavía ya el número de conglomerados de la muestra es 3. ¿Cómo voy a seleccionarlos? Según el tamaño del conglomerado o lo juego al azar. Si hay tantas diferencias y yo le digo probabilidades proporcionales al tamaño, hay mucha más probabilidad que me quede el 8, el 4, el 5, el 4. ¿Por qué hay más probabilidades? Porque tienen más número de usuarios. Entonces, eso influye. Si no hay tantas diferencias en eso, la puedo jugar con el muestreo aleatorio simple. No le doy, bueno, aquí también la puedo jugar así, pero es usual, o una de las estrategias posibles, darle mayor probabilidad a aquellos conglomerados que tienen más elementos. Vamos a calcularla, bueno, aquí me va a quedar muy grande la tabla, no importa, démosle calcular y observen la salida que me da. ¿Qué me está entregando el software? Bueno, se me fue para arriba, para abajo, tengo un numerado 2. Aquí está. Me seleccionó el 2, el 5 y el 8. Fueron los que me seleccionó al azar. Me dice la probabilidad de selección, me dice para cada uno de ellos. El conglomerado 2, ¿cuáles serían los elementos? No le dije que ordenado, porque yo lo puedo usar aquí un sistemático, como está planteado el informe o el ejercicio, pero sí sé que me seleccionan estos 3. Vamos a volverlo a hacer y voy a pedir que me ordene la muestra. Número de conglomerados en la muestra, habíamos dicho que 3. Ordene la muestra. ¿Lo pude grabar en un fichero? Sí, pero dejémoslo aquí. Calculo. Ahí está, me salió el 1, el 3 y el 6. El 6 volvió a repetir, creo. La muestra fue 830, pero repartido de esta manera. Pero ahora me fue con el bietápico, este era el que teníamos, ¿no? Vamos a decirle ordenado. Calculo, este era el que teníamos ahora. Y aquí me está dando otra vez el 8, que era uno de los más grandes, el 3, 5 y 8. Ordenados, el usuario 5, el 20, el 25, o sea, cada 5 no porque no estamos sistemáticos, 5, 20, 25, 52. Este sería la posibilidad de que el usuario que llegue a la caja, usted analiza el quinto, que salga, luego el 20, luego el 25, luego el 52, esas son las personas que seleccionaría en ese esquema. O a la entrada selecciono el primero y luego 5, el 20, contando las personas, etcétera, etcétera. Habría que mirar pues el otro diseño, o si es con tiempo, habría que fijarnos. Esta es una posibilidad en ese ejemplo hipotético y salimos de una vez con el tema de manual, bietápico manual. Dejamos acá.